¿Cuánto dan gracias por la vida de nuestro pastor? Amén. Puede tomar su lugar, hermano, de donde está. Como puede ver, aunque nuestros pastores, como él ya dijo, han tomado un tiempo de descanso. No crea que se fue así nomás y nos dejó abandonados, hermano. Se aseguró de que todo, ¿verdad?, quedara en orden y que todo siga en orden. Amén. Así que eso habla muy bien de nuestro pastor. Damos gracias a Dios por su vida y también doy gracias a Dios por la oportunidad que se me da el día de hoy, hermanos, de poderle compartir la palabra de Dios. Así que, hermano, le pido en sus oraciones, ahí donde está usted, que le diga al Señor, ¿no?, que me ayude, hermano, a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es algo, no es algo así a la ligera, hermano, es algo muy importante, ¿verdad? La palabra de Dios es algo que dice la Biblia que nos edifica, es para edificarnos. Amén. Nos vamos a poner de pie, hermanos, para entrar a la palabra. Y vamos a leer, hermano, vamos a estar leyendo el día de hoy en el libro de Deuteronomio 16:3 y luego también vamos a ir al libro de Corintios, pero Deuteronomio 16:3, la palabra del Señor dice: no comerás la Pascua con pan leudado, amén, sino que 7 días comerás pan sin levadura. Quiero que guarde esto ahí, sin levadura. Pan de aflicción, pues de Egipto saliste deprisa. Lo harás así para que toda tu vida te acuerdes del día en que te saqué de Egipto. Luego, 1 Corintios 5:6, la palabra del Señor dice: vuestra jactancia no es buena, dijo Pablo. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? El 7 dice: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, nuevamente ahí, sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor, en este día, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres fiel, eres bueno con nosotros, Señor. Nos permite, Señor, estar en este lugar, Señor, y poder, Señor, entrar en tu presencia, Señor, poder escuchar tu palabra, Señor. El día de hoy, Señor, yo te ruego, Señor, que me uses, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, que prepares a tu pueblo, Señor, el corazón de ellos, mi Dios, para que puedan recibir la palabra que tienes para nosotros el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. En nuestra vida, hermano, cotidiana, nosotros conocemos muchos dichos o refranes, ¿verdad? Uno de ellos que es bien conocido es el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Otros dicen: dime con quién andas y te diré quién eres. Otros dicen: el que escupe para arriba cae en su cara, ¿verdad? Conocemos este tipo de dichos o refranes que muchas veces son grandes verdades. Otros dicen, ¿verdad?, más vale pájaro en mano que pájaro volando. Casi no entiendo eso, pero es un refrán, un dicho, amén. Entonces, acabamos de leer, hermano, por ejemplo, en el libro de Corintios, que Pablo usó algo similar, ¿no? Él dice, no saben, ¿verdad?, que un poquito de levadura es la que fermenta, ¿verdad?, la que transforma la masa. Yo, hermano, sé de pan porque me encanta el pan y me imagino que todo, pero no sé hacer pan, ¿verdad? Conozco la levadura y sé que se utiliza en el pan, pero no sabía ni por qué. Yo digo, a lo mejor era un sabor o no sé, nunca había investigado qué es la levadura. Y hice una pequeña investigación y dice: hongo unicelular que produce enzimas capaces de provocar la fermentación de los hidratos de carbono, incluyendo, ¿verdad?, como el alcohol. Sustancia fermentada que provoca a su vez la fermentación de otra cosa con la que se mezcla. Se emplea en la repostería, ¿verdad?, como este pan que usted está viendo acá. Los que no hemos comido aún, se ve sabroso, pero no lo vamos a comer, solo es un ejemplo, hermano. Amén. Y la elaboración, por ejemplo, de la cerveza, también es transformarse químicamente. Es algo que transforma químicamente de una cosa a otra, generalmente más simple
por la acción de un fermento. La fermentación es la transformación que sufren los alimentos. Esto está más claro. Las otras estaban medias confusas. Dice, los alimentos por la acción de bacterias y las levaduras sobre los glúcidos que contienen. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Qué es la levadura? Amén. Entonces, hermano, ahora voy a explicar un poquito, por ejemplo, por qué Pablo le estaba diciendo esto a los corintios, ¿verdad? ¿Por qué se jactan? ¿Verdad? No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa. Y les dice que hay que limpiarla, ¿verdad? Que seamos panes sin levadura. Lo que sucedía, hermano, por ejemplo, en Corintios era, si usted va en su Biblia, en la mía dice, un caso de inmoralidad juzgado. Amén. Lo que estaba pasando, hermano, era que un joven o un muchacho había tomado por mujer la esposa de su papá. Y Pablo escribe esta carta porque había sucedido esto y ellos estaban viendo tal cosa y no hacían nada. Esa es la palabra, que no hacían nada. No hacían nada al respecto. Entonces Pablo se molesta y les escribe, ¿verdad? Y dice, en efecto, dice, se oyen que entre vosotros hay inmoralidad. Una inmoralidad tal como esta no existe ni siquiera entre los gentiles, o sea, el mundo. El extremo de que alguno tiene, dice, la mujer de su papá. Dice, se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo por mi parte, dijo Pablo, aunque no estoy presente en la carne, en el espíritu estoy presente y ya estoy juzgando esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vosotros me vaya a reunir con ustedes, dice, y yo esté ahí presente, en el nombre del Señor, habría que juzgar este caso. Entregad, dice, a esta persona a Satanás. Imagínense qué tremendo. Para destrucción de su carne, dice, a fin de que su espíritu sea salvo. Luego él dijo esto, no, vuestra jactancia no es buena. O sea, por la razón por la cual ustedes se sienten orgullosos, no es bueno. Entonces, hermano, quiero hablar acerca de esto, sin levadura. Así le puse el tema, sin levadura. Vamos a leer otra escritura. En el libro de Gálatas 5:7, esto va a estar en pantalla también, desde el versículo 7 al 9. La palabra del Señor dice, vosotros corríais bien, ¿quién los impidió a obedecer la verdad? Esta persuasión no viene del que nos ha llamado, o sea, Jesucristo. Un poco, dice nuevamente, de levadura fermenta toda la masa. Amén. Cuando Pablo, hermano, escribió esta epístola a los Gálatas, estoy poniendo otro ejemplo, ¿entiendes? Las dos veces que él usó este refrán o este dicho. Cuando él escribió la carta a los Gálatas, escribió a los cristianos que eran judíos, que se estaban desviando, hermano, del camino del Señor al apoyarse nuevamente en lo que era la ley de Moisés, la que le fue entregada a Moisés. El apóstol Pablo procuró corregir esto, hermano, ese problema, y aclarar la diferencia entre lo gravoso que es el yugo de la ley, ¿verdad?, que conducía al convertirse, y el evangelio de Jesucristo, que conduce a la libertad espiritual. En parte, estas personas hacían esto, dice la palabra, porque tenían miedo. Como en aquellos tiempos, hermano, ahí mismo se encuentra en el capítulo, estaban siendo perseguidos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ellos tenían la ley de Moisés, ¿verdad?, algo que veneraban, que respetaban mucho, hasta cierto punto, o donde el hombre podía ver nada más. Y luego viene el evangelio de Cristo, que es la gracia, que era como que iba en contra de la ley de Moisés. Entonces Pablo ya les había predicado la palabra, ellos ya habían escuchado el mensaje de Cristo, y esta iglesia de los Gálatas se había convertido ya era creyente, seguidores de Jesucristo, pero estaban viniendo aquellos falsos hermanos, decía Pablo, con un evangelio diferente, y
les estaban diciendo a ellos que también era necesario guardar y seguir la ley, por ejemplo, como circuncidarse, ¿verdad?, para ser salvos. Entonces Pablo les dice, no, o sea, que no permitieran eso, que no dejaran entrar, que no se dejaran esclavizar de nuevo, que ese poquito de levadura, ¿verdad?, que estaban dejando entrar en su vida, los iba a cambiar, los iba a transformar totalmente. Una de las cosas que Pablo dijo fue: mirá con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Si usted ve en la escritura, hermano, en su Biblia, todas las letras se ven iguales, ¿no? El mismo, dependiendo qué letra tenga su Biblia, pero todas llevan el mismo orden. Pero Pablo les dijo: mirá con qué letras más grandes les estoy. Me imagino que en la original, Pablo en la carta original les puso con letras grandes, ¿verdad?, que se cuidaran de aquello. Dice: los que desean agradar la carne tratan de obligarlos a que se circunciden. Esto está en Gálatas 6, 11 y 12. Anótelo y lo puede buscar en su casa. Y luego él dijo: simplemente por no ser perseguidos por la cruz de Cristo. Gálatas 2:11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿cuántos han escuchado sobre cuando Pablo tuvo que enfrentar a Pedro? Hemos escuchado y se nos ha predicado de esto, hermanos, que Pablo les pone de ejemplo a los Gálatas el caso de Pedro. Es de esta manera que nosotros sabemos lo que estaba pasando en la vida de Pedro, porque en ningún otro lado se menciona. Pablo les dice: miren, cuando Pedro vino a Antioquía, y yo fui y lo tuve que enfrentar cara a cara, porque lo que estaba pasando en la vida de Pedro era que él se juntaba con los gentiles y comía con ellos y compartía con ellos, pero cuando veía que venían los judíos, él se sacaba de ahí, se iba con los judíos y se comportaba como judío y quería que los gentiles fueran como los judíos. Y Pablo le dijo: no, como esto no es posible. Dice: porque antes de venir, dijo Pablo, antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía, hablando de Pedro, con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retratarse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando lo vi, dice Pablo, que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Imagínense esto. No lo invitó, hermano, allá, vamos a tomarnos un café, vamos a comer un helado, ¿verdad? Sino que dice que delante de todos. Dice: tú, le dijo, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos. ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Ahora, déjeme explicar esta parte. No es, hermano, no es que sea malo. Pablo no le estaba diciendo malo: mira, no vayas y no te juntes con la gente de afuera, y verdad, tú eres judío, tú no te mezcles con ellos. No, él no se estaba refiriendo a eso, sino que estaba hablando de que Pedro estaba mezclando, estaba metiendo ese poco de levadura a la manera de comportarse, ¿verdad?, como judío, y queriendo de que ellos siguieran el judaísmo, cuando se suponía que Pedro ya sabía que la salvación de nuestro Señor Jesucristo no viene por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces él estaba diciendo: tienes que ser quien eres, ¿verdad? No es que también nos vamos a juntar y a hacer las cosas malas que ellos hacen, pero tampoco hay ningún problema en compartir con ellos, ¿verdad? Y ser ejemplo, ser luz, ¿verdad?, a los que no conocen la palabra de Dios. Una de las cosas que Pablo le dijo duramente a la iglesia de los Gálatas fue, en Gálatas 3:3 dice: tan insensatos sois. Otra versión dice: tan torpes. Son palabras fuertes. Habiendo comenzado en el Espíritu, o por el Espíritu, van a terminar ahora en la carne. Es difícil, ¿no? Mira, hermano, no es que la levadura en sí sea mala, ¿verdad? No es que Pablo estaba diciendo: eliminen la levadura, ¿verdad? No vuelvan a cocinar, no, algo así. No se trata de eso. La levadura es buena, hermano. Mire, este pan está así, blandito, porque tiene levadura, ¿verdad? Pero él usó este ejemplo, hermano. El pan sin levadura es agradable, pero este claro ejemplo
que el apóstol Pablo usa siendo conocedor de la palabra. Él usó esto porque como él sabiendo la palabra, como vimos por ejemplo en el libro de Deuteronomio, cómo Dios al sacar al pueblo de Egipto, él representa, sabemos que el pueblo de Egipto, ¿verdad?, representa al mundo. Y después que ellos salen de ahí, el Señor les manda a guardar lo que es la Pascua y les dice, ¿verdad?, que no coman panes con levadura, coman el pan sin levadura. ¿Por qué? Porque está hablando de esa separación, ¿verdad? Estar en el mundo y ahora son mi pueblo, ¿verdad? Ahora vamos a una vida diferente. Entonces Pablo hace lo mismo, está poniendo la levadura como diciendo, esto es el pecado, y la masa, estos son ustedes, estos somos nosotros. Amén. La levadura, hermano, impregna la masa. Y así como la levadura, hermano, impregna la masa, igualmente el pecado se extiende de una persona a una iglesia, a una nación, eventualmente, hermano, abrumándolos y llevándolos a la esclavitud y finalmente a la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. El pecado siempre nos llevará, hermano, más lejos de lo que nosotros queremos ir. Nos tiene más tiempo del que nos queremos quedar y nos va a hacer pagar más de lo que nosotros queremos pagar. Debemos de cuidarnos del pecado, ¿verdad? De aquellas pequeñas cosas que uno dice, no pasa nada, ¿verdad? Una mentirita, una palabra, ¿verdad? Y de una en una, ese poquito va a empezar a leudar tu vida, a transformarnos, a cambiarnos, ¿verdad? El enemigo se va a empezar a meter por ahí. El pecado, hermanos, está ahí frente a nosotros, así lo dice la palabra de Dios. En 1 de Pedro 5:8 dice, sed de espíritu sobrio, está alerta, o sea, tenemos que estar velando. Vuestro adversario, o sea, el enemigo, ¿verdad?, número uno que nosotros tenemos, que es el diablo, anda, dice, acechándonos como león rugiente, buscando a quién devorar. Amén. Y por ejemplo a Caín, nosotros sabemos lo que sucedió con Caín y Abel, ¿verdad? Antes de que sucediera, de que él viniera y matase a su hermano, en Génesis 4:7 dice, el Señor le dijo, si haces bien, dice, no serás aceptado, le preguntó. El pecado, le dijo, está a la puerta y te codicia. O sea, no solo está ahí, ¿verdad? No, está a la puerta y te está codiciando, está deseando entrar a tu vida, a nuestra vida, a mi vida, a la vida de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros familiares. El pecado está ahí. Dice, pero tú debes dominarlo, le dijo el Señor a Caín. Y sabemos lo que sucedió con Caín, ¿verdad? No dominó aquel pecado y obtuvo sus consecuencias. Corintios 15:33 dice, 1 Corintios 15:33, todo esto, hermanos, son versículos que le estoy dando, no los va a ver en pantalla, pero usted los puede anotar para que los revise en su casa. No se dejen engañar, dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mire, hermano, este refrán o dicho, yo creo que ya lo hemos escuchado antes de parte de nuestros abuelos, o alguien nos había dicho esto antes. Y aquí está, escrito en la palabra de Dios. Las malas compañías, dice, corrompen las buenas costumbres. Yo los ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, dijo Pablo, y que se aparten de ellos. Eso está en Romanos 16:17. Juan 3:4 dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Me encanta lo que dice Hebreos 12:1, dice, por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan gran nube de testigos, o sea, hay mucha gente que nos está observando, ¿verdad?, siendo testigos de la vida que nosotros vivimos, dice, despojémonos también de todo el peso y del pecado, dice, que fácilmente nos envuelve. Fácilmente nos envuelve. Y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén.
Este versículo sí lo vamos a leer en Efesios 5, de 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17, la palabra del Señor dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Dice, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, ¿verdad? Pablo nos está diciendo, o le estaba diciendo, estaba hablando en esta carta y está diciendo que tenemos que estar cuidando, ¿verdad?, de la manera en la que nosotros estamos viviendo. Que aprovechemos cada momento, porque los días son malos, ¿verdad? Los tiempos son malos. Y de esta manera, dice a la misma vez, tener cuidado cuál es la voluntad del Señor, ¿verdad? O sea, al nosotros observar el mundo, por ejemplo, lo que sucede a nuestro alrededor, ¿verdad?, la vida que estamos viviendo, vamos a darnos cuenta de que hay muchas cosas malas y que muchas de ellas quizás están influenciándonos a nosotros, así como la levadura, y queriéndonos transformar. Entonces, nuestro trabajo es estar pendientes, viendo cuál es la voluntad de Dios. ¿Me conviene o no me conviene? Pablo dijo, ¿verdad? Todo me es lícito, todo está al alcance, pero no todo me conviene, no todo me edifica, no todo agrada al Señor. Debemos de preguntarnos antes, ¿verdad? ¿Agrada esto al Señor? Amén. Tenemos que estar alerta, hermanos, y cuidarnos de la levadura, del pecado, cuidarnos nosotros mismos y también cuidar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. De aquellas pequeñas cosas, hermanos, que nos van leudando, que nos cambian y nos transforman y llegamos a ser lo que no queremos ser o lo que Dios no quiera que seamos. Hace poco, hermanos, no sé si ustedes se enteraron de esto, pero gloria a Dios, hermanos, que hubo una ley, por ejemplo, la ley del aborto. Todos estaban queriendo legalizar esto, el aborto, pero no lo aprobaron. No fue aprobada, gracias a Dios. Ahora es un delito en este país el aborto. Entonces, hermano, es una gran victoria, ¿verdad? Porque ese poquito de levadura leudando, ¿verdad? Imagínense cómo iba a ser el futuro de muchas jóvenes o jóvenes en unos años. O nuestros hijos, ellos aún no entienden esa ley. Cuando mi hijo, que tiene 4 años, venga a tener 18 años, para él iba a ver eso normal, ¿verdad? Porque eso se leudó desde antes y él crece en un mundo que parece ser normal, ¿verdad? Pero también, hermano, hay un mundo que está siendo leudado, transformado de muchas otras maneras. Y una de las más sobresalientes, hermano, y con la ayuda del Señor me voy a atrever a hablar de este tema de la inmoralidad sexual. Hombre con hombre, mujer con mujer, o las dos cosas. Han tomado, hermano, el símbolo, ese arcoíris tan hermoso que el Señor pintó un día en el cielo, en promesa, ¿verdad?, que no iba a destruir más la tierra con agua. Amén. Han tomado eso, hermano, y es una bandera que ahora los representa a ellos. Se identifican con aquello. Es tan impresionante, hermano, ver este tipo de cosas el día de hoy, pero es una realidad que quedó escrita en la palabra de Dios. La palabra de Dios dijo que iban a llegar a estos tiempos. Hay, por ejemplo, hermano, restaurantes este mes, no sé si usted se enteró, pero todo este mes de junio, muchos restaurantes, muchos lugares, hermano, estaban recaudando fondos para apoyar esto. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces, hermano, nosotros no nos enteramos porque no estamos viendo cómo va el mundo. Y en parte es buena y en parte no, hermano, porque si nosotros nos encerramos en esa burbuja, ¿verdad?, del cristiano santo, perfecto, que no quiere saber del mundo, ¿verdad? Nos volvemos en parte ignorantes. Y cuando nuestros hijos están yendo allá afuera, allá hay gente que les está hablando de esto y les está poniendo esta levadura. Y nosotros, cuando nos preguntan, no sabemos nada. Entonces, hermano, como padres,
y como personas adultas tenemos que estar viendo lo que está sucediendo al mundo, no para contaminarnos con el mundo, sino para saber cómo contraatacar esto y cómo defendernos de esto. Una de las películas favoritas, hermano, cuando yo era niño era Toy Story. Buena película. A mis hijos les encanta. Y todavía, hermano, yo me gozo, me emociono cuando miro la película esta. El soldado de la película, el soldado espacial, hermano, sacaron una película solo de él. ¿Y sabe lo que pasa en esa película? Hay un matrimonio de dos mujeres, o una relación de dos mujeres, que está siendo promocionado ahí. ¿Sí? Y hasta tienen una niña, un bebé. Entonces la pregunta es, si nosotros no estamos viendo y dejamos que nuestros hijos vayan y vean la película, les están metiendo esa levadura y nosotros ni cuenta. No. Tenemos que cuidar, hermano. Tenemos que cuidar a nuestros hijos. Tenemos que estar viendo esa levadura, ¿verdad? Porque el enemigo es astuto, hermano. Y se va a tratar de meter a la vida, a nuestros hogares, a nuestra iglesia, a nuestra familia, donde sea, ¿verdad? Por tratar de transformar y arruinar el plan de Dios. ¿Sabe cuál es la frase favorita de ellos, de todas estas personas? Estamos en el siglo XXI. Así, estamos en el siglo XXI. Como si ahora, hermano, nosotros, los seres humanos, somos más sabios y entendidos que nuestro Creador. Eso es lo que estamos diciendo cuando decimos estamos en el siglo XXI. Le están diciendo a Dios, ¿sabe qué? Dios, usted se equivocó. No sabía lo que hacía hace más en el principio. Usted estaba equivocado, no sabía lo que hacía o lo que decía. Mírenos bien ahora. Estamos en el siglo XXI. Oiga, Dios, renueve su mente. Porque eso, estar en el siglo XXI significa eso. Que abramos nuestra mente, ¿verdad? Que antes éramos ignorantes. Como si depende de nosotros. No dependió de nosotros, dependió de nuestro Creador, de nuestro Señor. Y eso es lo que el mundo le está diciendo cuando usan esta frase. Romanos 12:2, esto sí está en pantalla. La palabra del Señor dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquen. O sea, la transformación de nuestra mente no solamente es para venir a la iglesia, traer a nuestros hijos y que nuestros hijos nada más vean lo que hacemos, sino que es para que nosotros verificar que, hermano, es asegurarte, ¿verdad? Que está marchando todo en orden, ¿verdad? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, no la voluntad del mundo, no la voluntad mía, ¿verdad? La del presidente, la de Dios. Dice lo que es bueno, aceptable y perfecto, ¿verdad? Debemos tener la mente de Cristo y no la del mundo. Amén. Yo sé, hermano, que este tema es un tema quizás para algunos difícil, porque cuando uno habla de esto, pues la gente se siente ofendida, algunas personas se ofenden y uno dice que no, que los cristianos juzgan al mundo, señalan al mundo. Pero, hermano, nosotros prácticamente estamos repitiendo la palabra de Dios, ¿verdad? No es algo personal entre nosotros los seres humanos. La palabra del Señor dice que a lo malo llaman bueno, o llamarán bueno, y a lo bueno llamarán malo. El mundo, hermano, está siguiendo a jóvenes, y vamos a poner una foto ahí, hermano, como este muchacho, hermano, está en un lugar muy conocido, que todo el mundo ve ahí cuando le tomaron esa foto. Si usted ve cuánta gente atrás tomándole fotos, es un ejemplo, hermano, de muchos jóvenes hoy en día. Es un cantante. Muchos jóvenes quieren ser como él. Él dice que su preferencia sexual son las mujeres, pero se puede vestir así y ser como uno quiera. Que eso está bien. Y todas las personas lo alaban y
y lo admiran. Lo consideran, hermano, un poeta. Y si usted ha escuchado o escuchar alguna de sus canciones, solo canta vulgaridades. Ahora, no ponemos a él, hermano. Si usted le pone un dedo a su cara, olvídese de él, de su cara. Olvídese de su cara, porque este joven también puede ser salvo. La gracia de Dios también lo puede alcanzar. Y no lo estamos juzgando a él, sino las obras que él hace. Amén. Creo que tenemos otra foto ahí de este varón, un cantante muy pegado en el mundo, conocido. Pero este hombre está en un proceso ahora, hermano, cambiando su vida. Él, hermano, yo cuando vi el cambio de este muchacho, me recordó al apóstol Pablo, porque este hombre, hermano, no crea que era una persona común y corriente como usted y yo, ¿verdad? Que dejamos nada más de visitar a algunos amigos, de juntarnos con algunas personas, de pelear con la esposa o cosas así. Este hombre en un concierto se paró y renunció. Cuando estaba haciendo allá, él estaba arriba pegado. Renunciar a su vida, a sus millones, a su fama, porque sintió que la palabra de Dios le habló. Y ahora está en ese proceso. La gracia de Dios. Entonces, hermano, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque para que no vayan a pensar, es que los cristianos juzgan y señalan, ¿verdad? No, hermano, son las obras malas, ¿verdad? Y que ellos en su ignorancia, en la esclavitud del pecado, están yendo. Entonces nosotros hay que orar por ellos, asegurarnos de que nuestros hijos no hagan esas cosas que hacen ellos y que no sigan ese mundo, ¿verdad? Pero a la misma vez predicarles de que también ellos conocen, ellos pueden ser salvos y conocer la gracia de Dios y vivir en esa gracia. Amén. ¿Cómo sé todo esto? Usted dirá, hermano Eddie, usted anda, ¿verdad? Oyendo esas canciones y todo esto. Hermano, claro, estoy viendo con las redes sociales, hermano. Usted está viendo todo. No para ser como ellos, sino para, por ejemplo, velar por mis hijos. Amén. Debemos de velar por ellos, hermano, por nuestras familias, por nuestros hijos, que son esa generación del futuro, ¿verdad? Un día usted y yo le vamos a faltar. Y si ellos desde ahora están siendo leudados y nosotros no estamos viendo lo que está sucediendo, pues adivine qué, ellos son los que van a guiar la iglesia de Cristo. Amén. Nosotros, hermano, no, por ejemplo, hermano, hay cantantes jóvenes de hoy en día que se degradan a sí mismas, no solamente con su manera de vestir, sino con las letras de sus canciones. Y muchas jovencitas están siguiendo este ejemplo y quieren ser como ellos. Casi la mayoría, hermano, de estas personas, si usted les pregunta, conocen a Dios y dicen creer en Dios, cuando ellos reciben sus premios, a papá Dios, dicen. Así es. Y la gente, qué devoto es, dicen. Sí, hermano. Y mucha gente, no, hombre, aparte, es cristiano también, es hermano, cree en Dios. No, hermano. Miren, ellos dicen que Dios es amor y es verdad. Que nos ama a todos por igual. ¿Por qué, verdad? Porque la palabra del Señor dice que Juan 3:16, dice en Juan 3:16, Dios de tal manera nos amó al mundo, o sea, a todo el mundo, que dio su vida por amor a nosotros. Eso es cierto, hermano. Pero lo que ellos no entienden, o lo que el mundo no entiende, es que cuando Él decide morir por el mundo, Él abre esa puerta de salvación para que todos tengamos el acceso o la oportunidad de ser salvos. Pero no significa que, como dijo Pablo, ahora que estamos bajo la gracia, no quiere decir que tenemos la libertad para ir y hacer las obras de la carne. No. Mire lo que dice el libro de Proverbios 8:17. Yo amo, dice la palabra, a los que me aman, y me hallan los que me buscan. Juan 14:23 dice, respondió Jesús, nuestro Señor Jesús hablando, dijo, el que me ama a mí, guardará mi palabra, y mi Padre le amará,
y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, oiga bien, no guarda mis palabras. Y la palabra que han escuchado no es mía, sino de mi Padre, quien me envió. Ellos, según, hermano, no ofenden, no juzgan, hablando del mundo, ¿verdad? Estas personas que siempre, hermano, están como a la defensiva cuando uno toca este tema o estos temas. Ellos dicen no juzgar, no señalar a nadie, dice como los tales cristianos, ¿verdad? Que somos nosotros. Se defienden con esto casi siempre, hermanos. Pero si ellos escudriñaran y leyeran la Escritura, hermanos, se darían cuenta y decidieran tomar en serio a Dios, hermanos, ellos mismos sabrían que nosotros solo repetimos, ¿verdad?, lo que les dije hace un momento, lo que la palabra de Dios dice. No es algo personal, hermanos, entre nosotros, ¿verdad? Los seres humanos, es algo con el Creador. Ellos, hermanos, sí están ofendiendo, sí están señalando, sí están juzgando. ¿A quién? Al principio de todo, al Creador, al Señor Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Santo de Israel, al que fue, al que es y al que será para siempre. Ellos sabrían también, hermanos, que la gracia de Dios, ¿verdad?, es algo para ellos también. La salvación también es para ellos. Y debemos de orar, hermanos. No solamente cuidar, sino orar por ellos, que el Señor les mande personas, porque dice la palabra, que mande personas y les prediquen el Evangelio. Amén. Nos vamos a poner de pie, hermano, en esta ya casi tarde. La palabra del Señor dice en Éxodo, hermano, 29:1 al 3. Esto está en pantalla también. Y preste atención a esto. Lo que dijo el Señor al pueblo, le dijo a Moisés y a Aarón. Dice, para consagrarse como sacerdotes a mi servicio, harás lo siguiente. Tomarás un novillo, 2 carneros, sin defecto. Y escuche lo que dice el 29:2. Y con harina fina de trigo harás panes y tortas sin levadura, amasadas con aceite y obleadas sin levadura, untadas con aceite. Pondrás los panes, las tortas y las oblarás en un canastillo y me los presentarás junto con el novillo y los carneros para consagrarte, ¿verdad? Esa levadura no puede estar ahí. Vamos a volver a leer Deuteronomio 16:3, hermano. La palabra del Señor dice, lo que leímos, ¿verdad? No comerás la Pascua con pan leudado, sino que durante 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, pues de Egipto saliste deprisa. Lo harás así. Y esta parte, hermano, quiero que piensen esto, que lo mediten, para que toda tu vida, no dice, ¿verdad?, para que algunos días o algunos meses o mientras te conviertes, pero cuando lleves años te puedes ir olvidando. Dice, para que toda tu vida, le dijo, te acuerdes del día que saliste de Egipto. O sea, el día que lo saqué de esa esclavitud, de allá donde estabas, en aquel lodo. Y vamos a ir a Lucas 22:19 para compararlo con Deuteronomio 16:3. Cuando Jesucristo dice que habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y mira esta otra parte, haced esto en memoria de mí. Casi lo mismo, ¿no? O sea, de recordar, usando el pan sin levadura, de recordar a nuestro Dios, de recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para que esa levadura no entre en nuestra vida y nosotros digamos, no, pues vamos a cambiar nuestra manera de vivir. ¿Qué tenía Jesús en sus manos? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Pan, pero pan sin levadura. Es decir, hermanos, cuerpo sin pecado,
santo, sin mancha, puro, perfecto de nuestro Señor, estaba siendo representado en un pedazo de pan. No cualquier pan. Un pan especial, escogido, apartado para la Pascua. Un pan de redención, hermanos, para nuestra salvación. Él estaba diciendo: recuérdenme a través de esto. Así como este pan sin levadura que es partido entre ustedes para ser saciados, mi cuerpo santo, sin mancha, sin pecado, será partido, quebrantado por ustedes, por y para ustedes. Y por medio de esto nos sacó, hermano, a nosotros, a usted y a mí, de nuestro Egipto, de la tierra de aflicción, para darnos vida, hermano, para darnos en abundancia y un futuro nuevo. Pero no, hermano, para que nos quedemos hasta ahí. La palabra del Señor dice que solo el que perseverare, dice, hasta el final, ese será salvo. ¿Perseverar en qué, hermano? Es nuestra obligación ver, ¿verdad? Verificar. Debemos de esforzarnos, hermano, y no dejarnos leudar por este mundo, por esta vida, y buscar la santidad. La palabra del Señor dice, hermano, en el libro de Apocalipsis 22:11, el que sea santo, santifíquese más. Y Él dice que nosotros somos un pueblo santo. Tenemos que creernos y buscar esa santidad todos los días. Primera de Pedro 1:16, Él dijo: sed santos, pues yo soy santo, dijo el Señor. Yo quisiera, hermano, que este día hiciéramos un compromiso con el Señor. Yo le invito, hermano, que venga aquí al frente. Si usted es padre, tiene hijos, hermano, tiene hermanos. Si eres joven y aún no tienes hijos, un día vas a tener una familia y vas a tener que cuidar por esa familia. Y desde ahora, desde hoy hay que buscar esa santidad, esa sabiduría, ese entendimiento, para que el Señor nos dé de cómo acercarnos a ellos, a nuestros hijos. Mis hijos, hermano, el más grande tiene 7 años. Y sabe, yo le hablo de todas estas cosas y le explico qué significa. Mire, hijo, esta persona se viste así, es varón, piensa esto. Y él pregunta: ¿por qué, papá? Yo tengo que explicarle. ¿Sabe por qué? Porque ya hay un mundo queriéndole explicar. Hay un mundo ya queriéndole explicar de la manera incorrecta. Entonces es mi deber como padre alimentarlo a través de la palabra, llenarlo de sabiduría y entendimiento, que él sepa. Hagamos un compromiso esta noche. Digámosle: Señor, esta tarde, perdón, Señor, aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Si he dejado que la levadura, Señor, entre a mi vida, Señor, en esta mañana, Señor, yo confío, Señor, y creo que cuando tú moriste en aquella cruz, Señor, me has lavado, Señor, y me has limpiado de ella, Señor. Pero a veces el enemigo, Señor, se acerca a nuestra vida. Pero ahí estás tú, Señor, y nos dices que entremos confiadamente, Señor, delante de tu presencia, Señor. Aquí estamos el día de hoy, Señor, y te pedimos, Señor, que nos limpies, Señor, que nos purifiques, Señor, que nos dé sabiduría, Señor, que nos dé entendimiento, Señor, que nos dé autoridad, Señor, para enfrentar, Señor, para no avergonzarnos de tu palabra, Señor, para predicar la verdad, Señor, del Evangelio, Señor, para hacer luz en este mundo, Señor, para saber guiar a nuestra familia, Señor, a nuestros jóvenes, Señor. Oh, Señor, a ti te pedimos, Señor, en este día, Señor, porque solo podemos hacer esto, Señor, por medio, Señor, de la guianza de tu Santo Espíritu, Señor. Pedimos a tu Espíritu Santo, Señor, que se derrame sobre nosotros, Señor, en esta mañana, Señor, que nos limpie, Señor, que fluya dentro de nosotros, Señor, como esos ríos de agua viva, Señor. Oh, santo eres tú, Señor, y nosotros debemos buscar tu santidad, Señor.
bendito sea la gloria y la honra para ti, Señor. Yo te pido por este pueblo, Señor, por esta iglesia, Señor, que está delante de tu presencia en esta tarde, Señor. Examina sus corazones, mi Dios, y con lazos de amor, Señor, como dice tu palabra, Señor, muéstrale, Señor, cuál es tu voluntad, Señor. ¿Qué esperas, Señor, de ellos, Señor? ¿Qué esperas de mí, Señor? En esta vida, Señor, que me has dado, Señor, en este llamado que nos has hecho, Señor, de caminar en tu reino, Señor, y ser tus representantes en esta tierra, Señor.